mucho para conducir el impulso eléctrico hacia la parte ventricular per se. Por lo tanto, cuando estas ramas se bloquean de forma parcial, no se afecta mucho la conducción, porque si bien es cierto, no llega algo el impulso eléctrico, pero con menor tiempo, pero con mayor tiempo de duración. Entonces, un bloqueo incompleto y bloqueo completo, sea de rama derecha o de rama izquierda, ustedes tienen que ver el QRS. Si el QRS es estrecho, estamos hablando de un bloqueo incompleto de rama derecha o de rama izquierda. Pero si estamos hablando de un bloqueo completo, estamos hablando con QRS ancho. Entonces, una FA aberrada es una taquiarritmia supraventricular, porque estamos hablando de una conducción AB, aurículo-ventrículo, ¿de acuerdo? Más un evento aberrado, que es un trastorno en la conducción intraventricular, que en este caso, para que ensanche el QRS, tiene que tener un bloqueo completo de rama. Eso es la definición de en este caso, sería taquicardia supraventricular aberrada, ¿de acuerdo? Y dentro de taquicardia supraventricular aberrada, tenemos a la FA aberrada y al flúter aberrado, ¿de acuerdo? Que prácticamente no tiene nada que ver con lo otro. Ahora, en cambio, ojo, el Wolf Parkinson White, ojo, por definición, ¿de acuerdo? Estoy hablando del patrón de Parkinson White, no del síndrome. El patrón de Parkinson White se define como presencia de PR corto más una onda delta. Mm. Si yo estoy en un paciente que tiene una frecuencia cardíaca menor a 100, ese haz de Kent, ¿de acuerdo? No va a tener mayor relevancia. ¿Por qué? Porque acuérdense, el nodo AB está controlando la frecuencia cardíaca. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo que pasa? Ojo, cuando el paciente incrementa frecuencia cardíaca, ese nodo AB que sirve como si fuera una aduana que controla el impulso eléctrico, que tiene una capacidad de control de frecuencia cardíaca mucho mayor que no, que en este caso, perdón, que tiene una capacidad mucho mejor que el, que el haz de Kent. Cuando esta frecuencia se incrementa, la capacidad de control del nodo AB se pierde. Por lo tanto, el impulso eléctrico tiene mucho más avidez en pasar ya no de la aurícula al ventrículo por el nodo AB, sino va a ir de frente por el haz de Kent. Por lo tanto, al saltar de esa vía, el QRS se ensancha porque el sistema de conducción va a ser mucho más retardado para ir a la fibra muscular, no para que llegue, sino para que llegue a la fibra, va a ser mucho más retardado y por eso el QRS se ensancha. Es por esa razón que los pacientes con la fibrilación auricular excitada, solamente se ve el QRS ancho cuando yo estoy viendo ahí, cuando yo veo una FA preexcitada generalmente con respuesta ventricular alta. Las FA preexcitadas con frecuencia ventricular controlada son menos frecuentes. ¿De acuerdo? Así que, por definición, Parkinson White es una taquiarritmia QRS estrecho, con frecuencias cardíacas controladas. Si yo tengo un Parkinson White con frecuencia cardíaca aumentada y si tengo un RR irregular, lo más probable es que esa irregularidad o esa capacidad disincrónica auriculoventricular que da la FA hace que también contribuya a un mayor pasaje de las ondas eléctricas por las de Kent y eso ensancha el QRS. ¿De acuerdo? Entonces, para finalizar la observación, la FA precitada suele ser un ataque arritmia QRS ancho siempre y cuando esté con frecuencia cardíaca incrementada. Bueno, seguimos con respecto a la parte de los infartos, ¿de acuerdo? Me menciona Ariana. Vamos a tener lo siguiente. Un segundo, chicos. Ya, listo. Ahora, con respecto a los infartos, ojo, es sencillo, ¿ya? Acuérdate, a ver, Ariana, ¿estás por ahí? Sí, doctor. Ya, perfecto. A ver, con respecto a no te escucho muy bien, estás muy lejos, creo. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? ¿Ahí me escucha? Bueno, un poquito mejor, pero bueno. Vale. Ok. A ver, con respecto a los infartos, hay tres tips importantes para todos. Número uno,
hay solo se habla del vector lesión. En ese caso, el vector lesión se representa a nivel electrocardiográfico con el ST. Segundo, solamente existe una arteria culpable de infarto porque solamente hay una región que se infarta de forma aguda. ¿De acuerdo? Dos. Y tres, hay un teorema que se define como imagen en espejo. Es decir, lo que apunta mi vector lesión, ojo, yo voy a ver un ST elevado. Lo que no apunta mi vector lesión, chicos, mil disculpas con el perro en mi casa, ¿ya? Lo que no apunta el vector lesión, yo voy a tener ahí o un ST isoeléctrico o un infra del segmento ST. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí es lo puntual. Ahora, solamente yo tengo tres arterias epicárdicas, que son las coronarias, que son las principales. Coronada derecha, descendente anterior y circunfleja. ¿Por qué digo epicárdicas? Porque tienen un trayecto epicárdico. ¿De acuerdo? Cuando el vector lesión, en este caso, apuntas a la lesión, siempre el infarto es de endo a epi. Ojo, pues por esta razón que el vector lesión siempre apunta al epicardio. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo veo un ST elevado, estoy dirigiendo mi lesión ¿hacia dónde? Hacia el epi, hacia el subepicardio. ¿Y cuáles las arterias sin ningún trayecto epicárdico? Por eso es que apuntan hacia las arterias. Segundo acápite. Para ver lo que es DA, CD y CX, es ver el cinturón de irriga. La CX o la circunfleja te irriga lo que es cara lateral. Entonces, en el electrocardiograma había representaciones según las derivaciones, lo que iban a la cara lateral. En este caso sería de 1 a BL, como lateral alto antiguamente explicado, B5 y B6 como lateral bajo. La CD que te irriga, prácticamente irriga lo que todo lo que es el territorio de las cámaras derechas. Aurícula derecha, ventrículo derecho y también el tercio posterior del tabique interventricular. Entonces, y el sistema de conducción auriculoventricular, el nodo sinusal y el nodo AB. ¿De acuerdo? Y la DA que te irriga, prácticamente todo el ventrículo izquierdo, dos tercios anteriores del septum interventricular y también te irriga la rama derecha e izquierda, las cejillas. ¿De acuerdo? Principalmente. Por lo tanto, ojo, al yo saber los estados de irrigación, vamos a ver la ubicación. Si dijimos que la coronada derecha te irriga todo lo que es cavidades derechas, el tercio posterior del tabique intraventricular, y me olvidé decirles la cara diafragmática del ventrículo izquierdo o la cara inferior, por lo tanto, si yo encuentro un ST elevado y yo quiero discernir, yo quiero pensar si es coronada derecha, la coronada derecha que irriga la cara inferior del corazón. En la cara inferior, en ese caso, a nivel electrocardiográfico convencional, ¿de acuerdo? Me refiero a la cara inferior del ventrículo izquierdo. ¿Y qué derivadas miran la cara inferior del ventrículo izquierdo? De 2, de 3 y ABF. Perfecto. Vamos a ver. Yo tengo un supradesnivel en esas derivaciones. De 2, de 3 y ABF. Perfecto. Pero ahí, acuérdate que dicen los libros, yo no sé discernir ahí si es derecha, o si es coronada derecha, o si es circunfleja. ¿Qué tengo que hacer ahí? Sí o sí obligatorio. Tengo que tomar derivadas inferiores, perdón, derivadas derechas, que en este caso es B3R, B4R y B5R. Y o derivadas posteriores, que es B7, B8 y B9. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que yo concomitantemente a la elevación de la cara inferior tomo esas derivadas especiales, yo tengo que estar completamente seguro que yo estoy buscando o si es derecha o si es circunfleja. Pero para eso, ¿qué tengo que haber descartado antes? Que esa elevación del segmento CT en cara inferior no sea un reflejo de, de un infarto en la cara anterior. Y para eso, ¿qué tengo que ver? Cara anterior, ¿qué es?
derivadas precordiales, B1, B2, B3 y B4. Si yo veo que, ojo, si mi sospecha, y lo pongo en claro, es que esa elevación del ST en cara inferior sea propia de la cara inferior, yo de ninguna manera tengo que ver elevación en precordiales anteriores. Es decir, si la sospecha de esa elevación ST en cara inferior sea exclusivo de inferior, ¿cómo tienen que estar mi ST en derivadas anteriores? Tiene que estar o infranivelado porque se está alejando de mi lesión, o en su defecto tiene que estar con un ST isoeléctrico. Pero ¿qué es lo que pasa si es que yo tengo cara inferior suprada, pero veo también, ojo, veo también elevación de ST en B1, B4? Ahí cambia la cosa. Porque me está diciendo que ya esa elevación es respuesta refleja a lo anterior, a un segmento anterior infartado. Moraleja, cara inferior solamente infartada, de ninguna manera tengo que ver supradesnivel en segmentos anteriores. Si los veo, ¿qué quiere decir? Que la cara inferior se está infartando no de forma primaria, sino porque se está infartando porque un territorio mucho mayor, que es la cara anteroseptal, está sufriendo. Si esto pasa, en lo último mencionado, ya no sería derecha o circunfleja, sería DEA distal. Eso fue lo que les dije cuando vimos la clase. Pero si yo veo ese T hacia abajo o normal, de ninguna manera esa elevación en cara inferior es de A. ¿De acuerdo, Ariana? ¿Hasta ahí claro? Sí, doctor. Perfecto. Ok, una vez que yo he hecho esa tingencia de diferencial de una DEA distal, tomo mis derivadas derechas, B3R, B4R, B5R y o mis derivadas posteriores. Si las derivadas derechas, en ese caso pueden usar B3R o B4R, yo veo un supradesnivel, y acuérdense, eso no les dije en la clase, la definición de supradesnivel era elevación mayor o igual a 1 milímetro en dos o más derivadas contiguas, ¿sí o no? Y eso varía, y excepto en B1 y en B2, que obviamente diferenciaba con respecto al sexo y a la edad. ¿Te acuerdas, Ariana? ¿Era así? Ya. Bueno, Sí. Ujú. pero en las derivadas especiales, que son B3R, B4R, B5R, basta que sea la elevación cero mayor o igual a 0,5 milímetros. O sea, mitad de un cuadradito. Si yo veo supra en B3R y en B4R, la ubicación de la arteria caudal de infarto es una coronaria derecha proximal. Tip número uno. Tip número dos. Si yo veo, ojo, un ST isoeléctrico en dichas derivaciones, B3R y B4R, la ubicación de la arteria caudal de infarto es una coronada derecha distal. ¿Y qué importancia tiene saber si es proximal o distal, doctor? La siguiente, si es proximal, el riesgo que exista bloqueos auriculoventriculares postinfarto se incrementa. Uno. Dos, el riesgo que se comprometa también el ventrículo derecho también se incrementa. Dos. Y tercero, que viene concomitante con lo segundo, el riesgo que exista, un shock cardiogénico con patrón frío, seco, es decir, tengo hipoperfusión y sin congestión, se incrementa de forma significativa. ¿De acuerdo? Es por ese motivo que es importante diferenciarlos. ¿Ya? Y como tercera cápite, si tengo B3R y B4R, ya no con supra ni con ST eléctrico, sino con infradesnivel, mayor o igual a 0,5 milímetros, la arteria con de infarto ya deja de ser la derecha y se pasa a ser la arteria circunfleja. ¿De acuerdo? Ahora, doctor, entonces, ¿qué hago para yo confirmar si si ese infradesnivel ST que usted me está mencionando en derivadas derechas sea circunfleja? Perfecto. Ahí tomas derivadas posteriores.
B7, B8 y B9. Y en esas vas a ver un supradesnivel de 0,5 milímetros a más como positivo. Una vez que yo ya haya terminado ese algoritmo, perfecto, ahora me voy a la DA. ¿Cómo yo diferencio una DA proximal de una DA distal? Sencillo. DA es territorio anteroseptal, B1, B4. ¿De acuerdo? Si yo veo un supraesnivel en B1, en B4, yo veo dos cosas, Ariana, y yo tengo para todos ustedes. Si la cara inferior está infradesnivelada o si está suprada. Si la cara inferior está con infradesnivel, ¿de acuerdo? Y yo a su vez veo un supradesnivel de B1 a B4, esa es una DEA proximal. Pero si yo veo un supra de B1 a B4 con un ST isoeléctrico en inferiores o suprado, es una DEA distal. Y eso justo vimos con los chicos en la práctica, con el grupo anterior, en San Antonio. No me acuerdo el nombre de la cama, es en San Antonio Arones. Ya, ahí está un paciente que tiene un electro de libro con ST en B1, B4 soprado con ST isoeléctrico en cara inferior. ¿De acuerdo? Ahora, un tercer acápite que también voy a mencionar, o sea, la importancia, porque es importante diferenciar en día proximal y día distal. Día proximal tiene más riesgo de choque cardiogénico, tiene más riesgo de bloqueos completos, sea de rama derecha o de rama izquierda de novo, que lo vimos en el cursillo con grados especiales. ¿Se acuerdan? Listo. Tiene más riesgo de falla cardíaca posinfarto, tiene más riesgo de ruptura de músculo papilar, en este caso anterior. ¿De acuerdo? Acuérdense que en el ventrículo izquierdo es la válvula mitral. Pero en el lado izquierdo está la válvula mitral que separa la aurícula y el ventrículo izquierdo. Y esa válvula mitral tiene dos músculos papilares que lo sostienen, el músculo anterior y el músculo posterior. El músculo posterior es irrigado generalmente por derecha o por circunfleja. Es por esa razón que también cuando tienen un compromiso de infarto de coronada derecha proximal, es más riesgo de que ese músculo se infarte y por lo tanto puede ocasionar, me olvidé decirles, un edema pulmonar por ruptura de músculo papilar, más que ruptura, por infarto de músculo papilar y condición un prolapso o debilitamiento a nivel del velo posterior mitral y eso que origina lo anterior mencionado, ¿de acuerdo? Pero cuando yo tengo un infarto en día proximal, ¿de acuerdo? Lo más que se perjudica es en este caso el músculo anterior. Ahora mismo también una vía proximal tiene mayor incidencia a ruptura o complicación mecánica semi posinfarto, tiene que decir hecho cardiogénico. Pues es un indicador de alta mortalidad o de alto riesgo los que tienen infarto con vía proximal comprometida. ¿Ya? Ahora, eh, y ahora vamos a la cara lateral. ¿En qué casos yo de frente me voy a pedir derivadas posteriores? Cuando acuérdense que hemos dicho que B7, B8 y B9 generalmente ustedes lo piden cuando ven cara inferior suprada y ven B3 y B4R con infradesnivel. Lo piden para confirmar, ver el supra y pensar que su sospecha sea circunfleja. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo que pasa si es que yo digo, doctor, entonces, ¿en qué situación yo puedo pedir ya no como un coadyuvante a las derivadas, a otras derivadas, sino como un segundo paso? ¿En qué caso lo pido? Simple. Cuando ustedes vean un supradesnivel de D1 a BL o un supradesnivel solo en B5 o en B6 o con ambos en simultáneo, pueden ustedes ahí en ese caso ir a derivadas posteriores para ver un supra en las mismas y decir que usted ocupa el infarto circunfleja. A diferencia de la de A, que hay proximal y distal, y la derecha, que hay proximal y distal, con la circunfleja a nivel electrocardiográfico no hay otros tips para yo poder diferenciar si es proximal o distal. O sea, basta que ustedes vean un supra en B7, B8, B9 concomitante con supra en D1 ABL o B5, B6 o supra en los cuatro que le he mencionado, es igual a circunfleja. ¿Ya? A ver, Ariana, hasta ahí y todos ustedes
Por favor, escriban en el chat. ¿Todo claro con respecto a esa parte de infartos? Ariana, los demás chicos, ¿todo Ah, claro, por favor? ¿O alguna duda para pasar a desarrollar otro tema? sí, doctor. Está claro. Perfecto. ¿Los demás entendieron? Perfecto, muy bien. Ya. Perfecto, perfecto. Ya. A ver. Y por último, ojo lo que han dicho los muchachos sobre insuficiencia cardíaca. Ya. A ver, tips puntuales. ¿Ya? Número uno, el manejo de falla cardíaca va a depender mucho y exclusivamente de dos aspectos importantes. ¿De acuerdo? El manejo agudo y el manejo crónico. El manejo agudo, ¿en qué se circunscribe? En, primero, tratar la causa que lo origina. En ese caso, aplicar la mnemotécnica Champit, que era para ver las causas principales de falla cardíaca aguda o falla cardíaca crónica descompensada, ¿de acuerdo? Que puede ser una C de cardiopatía isquémica, se sea un Zika, ¿de acuerdo? Si es elevado o no elevado, lo que tengo que hacer es tratar de reperfundir, ¿de acuerdo? Si es una emergencia hipertensiva, que la H es tratar de controlar la PA. Si es una ALA, la arritmia, en este caso una FARVA o arritmias ventriculares corregidas o controlarlas, ¿de acuerdo? Si es la M, complicación mecánica, es obviamente manejar el cuadro del postinfarto como tal, ¿de acuerdo? Si es la P, en este caso que es una tromboembolia pulmonar, es manejarla como tal. Si es la I, la miocarditis, es un manejo de soporte. Y si es la T, taponamiento cardíaco, es prácticamente drenaje pericárdico, ¿no? Listo. Ahora. Una vez que yo haya detectado la causa y la manejo de forma primordial, ¿qué es lo que sigue? Es el manejo del cuadro agudo de forma sistemática, o sea, o descongestiono al paciente. Si tiene una buena perfusión, me centro exclusivamente en descongestionar y aquí aplico diuréticos, ya sea en infusión o vasodilatadores para favorecer también la resolución de la congestión pulmonar principalmente, o también aplico el CIP, o la ventilación mecánica no invasiva a presión positiva, en este caso puede ser BiPAP o CPAP, si es que yo quiero coadyuvar al vasodilatador para poder mejorar el compliance pulmonar y también acelerar la decongestión pulmonar con que va conjuntamente con el vasodilatador y el diurético. ¿De acuerdo? Siempre y cuando tengo una buena perfusión. Pero si yo tengo una mala perfusión, ¿de acuerdo? Y con congestión, estamos hablando de un shock cardiogénico, izquierdo principalmente. Y ahí mis miradas se circunscribe solamente en soporte, o sea, garantizar la perfusión, ya sea de dos formas, favoreciendo la contracción de la bomba con inotropos, más favoreciendo que se mejore la perfusión distal con los vasoconstrictores. ¿De acuerdo? Sería un inotrop más un vasopresor. Concomitante a esa terapia combinada, también se congestiona al paciente con diuréticos, nada más. Eso siempre y cuando haya congestión con hipoperfusión. Listo. El patrón húmedo frío. Una vez que yo me centre en eso, ¿de acuerdo? Veo e inicio mi tratamiento crónico, mi tratamiento modificador de la evolución de la enfermedad. Y en este caso, ahí aplica el concepto de manejo por FEBI, si es falla cardíaca con frecuencia de eyección reducida o FEBI preservada. Si es FEBI reducida, se centra en la administración en los cuatro fantásticos, ¿no? Los inhibidores de la enzima convertidora o el ARNI, que es el inhibidor de la nepeticina con un receptor de angiotensina 2, ¿de acuerdo? Más un betabloqueante selectivo que se administra, ojo, cuando el paciente esté eubolémico o con menor congestión. Nunca se administra un betabloqueador, que se pregunta examen, en pacientes agudos, salvo que el paciente ya tomaba un betabloqueador selectivo y lo que se hace es darle no la misma dosis, sino la mitad de la dosis y ir grabando poco a poco. Pero si el paciente es naif y ya, ok, pasa un día
y ustedes quieran dar los cuatro fantásticos, nunca inicien con un beta bloqueador. Inicien con un inhibidor de enzima convertidora, o un ARNI, o los otros que están asociados. ¿Ya? Ahora, segundo, ¿qué más pueden dar? Pueden dar o un antagonista medial corticoide, en ese caso ya sea espironolactona o emprenona, y puede dar un SGLT2. Principalmente lo que se usa es dar primero un SGLT2 mientras vas con el tratamiento diurético y poco a poco ir escalando al ARNI, poco a poco iniciando el antagonista medial corticoide y dejar de beta bloqueante ya cuando el paciente está cerca de la bulimia o con un mejor patrón hemodinámico descongestionante. ¿De acuerdo? Una vez de que ustedes empiecen con eso, tienen los 7 a 10 días que ya tiene que se paciente hospitalizado por falla cardíaca para titular dosis. No hay una guía en el mundo que te diga primero esto, lo otro, o sea, no hay. Lo que te dicen todas es darle de alta al paciente con la mayor dosis que puedas, según guías, porque tú inicias con dosis bajas, ¿de acuerdo? O darle de alta al paciente con la máxima dosis que el paciente pueda tolerar. ¿Qué te garantiza eso? Reducción de, sobre todo, reingresos por hospitalización por falla cardíaca, porque la mayoría reingresa a los 30 días, y la mortalidad por falla cardíaca al mes y al año disminuye rotundamente de forma significativa. Listo. Aparte de ver, ¿no? En ese contexto, ver pues el manejo de anemia para ver si no es una carbosis maltosa o si el paciente quiera o no un resincro o requiere un DAI. Eso ya se ve más, no en el agudo, sino ya después de que el paciente se dé de alta de ese primer episodio o ese episodio que ustedes traten y se dé en el tiempo, ¿ya? Sin embargo, eso cambia cuando ya estamos hablando con fracción de inyección preservada, que el manejo se centra exclusivamente en controlar los factores de riesgo cardiovasculares concomitantes, o sea, manejar la FA, manejar la hipertensión, manejar la diabetes, manejar la apnea del sueño, ¿de acuerdo? Y además, dar fármacos que ahora modifican la enfermedad. A la cabeza, SGLT2, como tratamiento inicial de elección, ¿de acuerdo? Y puedes agregar ofinirinona, ¿de acuerdo? En casos especiales, que lo vimos en la teoría, ¿de acuerdo? Como primera elección. Ahora, esto último todavía no está en guías, ¿ya? Porque recién ha salido el Finiscert, ¿de acuerdo? Solo teníamos datos de Fininona con el Fígaro, con el Fidelia, ¿de acuerdo? Pero no teníamos, porque eran trabajos este, con prevención, con eventos renales y diabetes, pero recién el Fidesz Hearts, que fue el que se estudió con fracción preservada, nos dio resultados óptimos a expensas, no de mortalidad por todas las causas, como dije en la teoría, sino a expensas de qué? De reducir rehospitalización por falla cardíaca. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que por ahora los ISGLT2 son el primer tratamiento bandera que dan a todos pacientes con falla cardíaca febre preservada o levemente reducida para modificar enfermedad concomitante con controlar los factores de riesgo cardiovasculares que el paciente pueda tener y manejarlos como es debido. Ahora, ¿en qué casos yo puedo agregar un antagonista medial corticoide, ya sea finidirona, lactona? En casos especiales, también puedo agregar en este caso sacubitril/valsartán. En casos especiales también, que eso lo explicamos muy bien en la teoría, que eso suelo preguntar, ¿ya? Pero como tratamiento de elección de primera línea es el SGLT2. ¿En qué caso yo le puedo preguntar sobre los otros tratamientos? El enunciado dirá así: paciente de tantos años, sea varón o sea mujer, con diagnóstico de carga fe y preservada, que reciba ese SGLT2 y que continúe o disneico, o que esté hipertenso, o que tenga obesidad. Entonces, en este caso, pues, ahí van en el gráfico que leímos en la clase, en qué situación yo puedo dar ofinirinona, o que puedo dar iarni, o que puedo dar un losartán, o que puedo dar un estribonolactona con el TopCat. Eso fue lo que se explica la teoría, ¿ya? Entonces, básicamente, así se va a circunscribir cómo yo puedo preguntar a los pacientes, una pregunta típica a los pacientes con falla cardíaca, ¿de acuerdo? Y bueno, y ya está. A ver. Bueno, ya espero haber subsanado sus dudas. Ojo que creo que es lo más principal.
Con respecto a falla cardíaca, chicos, ojo, miren bien el enunciado, ¿ya? No pierdan tiempo. Si es falla cardíaca, miren la FEBI, ojo. No hay mucha discrepancia con respecto a edad, con respecto a sexo. O sea, miren si está con, no con síntomas, vean si es un paciente crónico, si es un paciente agudo, ¿de acuerdo? Y sobre todo vean la FEBI, porque con la FEBI se va a ver muchas cosas. Los únicos fármacos que modifican evolución de enfermedad en FEBI reducida son los cuatro fantásticos, no hay otro más, ¿de acuerdo? Los demás fármacos, pues en este caso ibabradina, que vimos, que se da solamente en pacientes que tienen ritmo sinusal y con dosis máxima beta bloqueantes toleradas o dosis máxima por guías y con frecuencia cardíaca muy igual a 70, puede dar ibabradina, pues, en el estudio CHIF, solamente en febia reducida, pero para reducir hospitalizaciones. Igual en este caso puede haber ICIWAT, ¿de acuerdo? Que es un inhibidor de la guanidinosa ciclasa, ¿de acuerdo? Que solamente si el paciente continúa con un patrón de congestión, a pesar que esté con diuréticos y a pesar que esté con los cuatro fantásticos. O su efecto tiene una cardiopatía hipertrófica, puedes usar ahí el omecatinib, ¿ya? O si quiero corregir anemia, dar carboximaltosa. Pero esos fármacos reducen más que todo hospitalizaciones, no mortalidad. Pero si es que le pongo ahí paciente con falla cardíaca fiebre reducida y tiene FA, ¿qué tratamiento de elección es el indicado para reducir mortalidad, hospitalizaciones y mejorar pronóstico? Es la ablación de la FA. Ojo, no se olviden, ¿ah? Pacientes con falla cardíaca fiebre reducida que está con los cuatro fantásticos. Y te puedo preguntar, ¿qué tratamiento de la FA es ya demostrado en este contexto de pacientes reducir todos los puntos duros que ya he mencionado, que ustedes ya saben? Yo le puedo poner, pues, amiodarona, verlacalán, flicainina, lo que sea, me puedo inventar fármacos. Pero si ven ablación, esa es la respuesta, chicos. ¿Qué estudio la bala? El estudio Castle. Y eso lo dije también en la teoría. ¿Ya? Listo. Bueno, chicos, la práctica ha sido breve, ¿de acuerdo? El objetivo de esta práctica es solamente para desarrollar algunos puntos puntuales, para la redundancia. Eh, eh, un favor, chicos, de los que están aquí, por favor, ¿quién es el delegado? A ver, levante la mano o hable, porfa. Yo, doctor. Doctor, Ya, bien. perfecto. Con respecto a creo que ya me llegó el comunicado de delegado general que no va a haber clases ni mañana ni el sábado ya, con los chicos del grupo de prácticas de mi grupo, y también voy a estar a cargo de los del grupo de los demás cardiólogos. Por favor, me dicen hoy día si van para la hora de la práctica, ya sea o la hacemos mañana en la noche o lo hacemos el sábado después del conversatorio que tiene con el Hospital Almenara, ¿ya? Entonces, para ver cómo podemos recuperar, o si no, lo vemos el día lunes, pues no, lo ideal, por mí vienen el lunes, pero obviamente el coordinador quiere que se haga una continuidad de práctica virtual. Yo no tengo ningún problema, pero el objetivo de las prácticas virtuales es básicamente conmigo desarrollar puntos claves y dudas que tengan con sus teorías para poder ustedes subsanarlas y ser más claros para su examen, ¿ya? Y bueno, en este caso, como el conversatorio de la Almenara es el día sábado, me alcanza en el caso clínico de la Almenara para poder verlo, y ya con el grupo de práctica vemos cómo podemos dar alguna observación para que ustedes también puedan intervenir en ese conversatorio y bueno, pues ver cómo podemos intervenir con respecto al caso de ese conversatorio, ¿vale? Y los chicos, un gusto, por favor, si están por la calle, uno, por favor, vayan a sus casas temprano y cuídense si están en la calle, si no, aprovechen tienen que hacer descansar, en estudiar, y ya, por favor, me dicen mañana, o si no hoy día, por favor, en la hora, si vamos a hacer mañana práctica de la noche, o en su defecto el sábado, después del conversatorio, como ustedes lo deseen. ¿Listo? Bendiciones para todos y hasta pronto. Cuídense. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches, Gracias, doctor.